vamos a hablar de San Luis María Griñón de Montfort. Nace el 31 de enero de 1673 en Montfort, Francia, de una familia bastante numerosa. Eran 18 hijos. De los 18, uno murió a muy temprana edad. De los 17 restantes, 3 fueron sacerdotes, entre ellos Luis María, y 3 de las hermanas fueron religiosas. Él sobresalía entre sus hermanos y entre sus amigos por sus grandes habilidades y por su extraordinaria fuerza. Además, por ser un hombre muy paciente, por ser un hombre de muchos valores humanos y también cristianos, y por tener un carácter tímido y por buscar mucho la soledad. Desde joven, Luis María fue un hombre amante a la Eucaristía y a la devoción a la Santísima Virgen María. Cuenta la historia que desde muy niño, cuando ya era capaz de valerse por sí mismo y era capaz de salir solo de su casa, pidió a sus padres la autorización para ir todos los días a participar de la Eucaristía. La casa quedaba lejos del templo y tenía que madrugar bastante Luis María para poder alcanzar la primera misa en la mañana. Sin embargo, lo hacía con gran amor y con gran devoción, porque sentía la necesidad de participar del sacrificio eucarístico, como también de rendirle homenaje a la Santísima Virgen María, que se va a convertir en su modelo y en su motor, el motor que va a impulsar su vida de espiritualidad, y por medio de María va a encontrar el conocimiento de Cristo. El padre de Luis María era un hombre de un carácter muy fuerte, y su carácter se veía reflejado en duros castigos, en órdenes contra órdenes. Era un hombre que a sus hijos trataba siempre de guiarlos y de mantenerlos ubicados, pero esto terminaba indisponiendo a los muchachos. Luis María trató de ofrecer siempre esto como sacrificio, ya que en muchos momentos la ira también llegaba al corazón de nuestro santo, pero quiso desde muy joven ofrecer esto como sacrificio al Señor. Estos momentos de ira, estos momentos de dificultad, estos momentos de tensión, también lo supo ofrecer, y desde ahí comenzó también su camino de mortificación, camino que luego lo llevaría a la santificación. Un toque de gracia es el que llevó a nuestro santo a hacerse sacerdote. Muy joven, de unos 16 a los 18 años más o menos, empezó a experimentar una gracia especial cuando participaba en la Eucaristía, cuando rezaba con devoción a la Santísima Virgen María, y esto lo fue llevando a sentir la necesidad de darle un cambio radical a su vida. Esto lo fue llevando a Luis María a descubrir que se hacía necesario cambiar su estilo de vida, que era necesario renunciar a muchas cosas para servirle al Señor, y descubrió en lo profundo de su ser que el Señor lo estaba llamando. A los 20 años de edad decide Luis María ingresar al seminario. Toma la determinación, lo expone a su núcleo familiar. Su padre en un primer momento pues no tuvo muy buena reacción frente a la decisión y determinación de Luis María, pero finalmente lo terminó apoyando y le dio su bendición para que partiera hacia el seminario de París. Y esta entrada al seminario fue algo muy especial, fue llamativo y algo extraordinario. Luis María debía recorrer 300 kilómetros para llegar hasta el seminario de París. No quiso viajar en caballo, quiso ofrecer el sacrificio de llegar hasta el seminario caminando. Y ya pues nos podemos imaginar
lo agotante que es caminar 300 kilómetros. Y nuestro santo lo hizo para ofrecerlo también como sacrificio al Señor, por la oportunidad que le daba de ingresar a la preparación para la vida sacerdotal. De camino hacia el seminario, Luis María se encuentra con dos mendigos. Al primero que se encuentra le da todo el dinero que su papá le había dado para que se costeara en el seminario y para que cumpliera con sus obligaciones allí. Lo da todo, lo entrega todo a este primer mendigo que se encuentra en el camino. Un poco más adelante se aparece un segundo. Como ya no tenía dinero para darle, le regala el traje que llevaba, un traje que le había regalado, que le había confeccionado su madre, y lo cambia por los harapos del mendigo. Llega al seminario con esta ropa, la ropa que intercambió con este pobre que encontró en su camino. Y desde ese momento también se dio cuenta que su vida sería una vida entregada a los más pobres. Desde ahí hizo un gran compromiso, no solo de ayudar a los pobres, porque ya él se sentía uno más de ellos, sino que su gran compromiso fue el vivir de limosnas, el vivir de la caridad, el vivir de la generosidad de la gente. Obra y misión que cumplió a cabalidad hasta su muerte. Luis María en el seminario tuvo grandes incomprensiones, y estas incomprensiones se dieron por su estilo de vida, una vida austera, una vida desapegada de los bienes terrenos, una vida de servicio, una vida de entrega generosa a los demás. Para muchos era un santo, para otros era un fanático, y esto fue lo que le ocasionó grandes dificultades a Luis María en su periodo de formación. Incluso sus superiores buscaban la manera de ponerle grandes trabajos, de esforzarlo al máximo para mirar si Luis María cambiaba su manera de pensar y su forma de actuar. Sin embargo, no lo lograron, porque las convicciones del santo eran tan grandes que ofrecía todo como sacrificio. Sus superiores lo trataban mal, trataban y buscaban la manera de hacerlo sentir mal. De esto aprendieron también sus compañeros, y todos se iban en contra del santo. Siempre le tocó hacer los servicios más insignificantes y los servicios que casi nadie quería prestar. Uno de esos fue el de bibliotecario. Él lo hizo con gran amor, sobre todo porque, aunque sabía que era exigente, y por eso era que muchos no querían hacerlo, porque tenían que dedicar gran parte de su tiempo, de su estudio, de su descanso al servicio de los demás en la biblioteca, Luis María lo hizo con gran agrado, y fue allí donde aprovechó el tiempo para leer muchos libros, entre ellos muchos libros acerca de la Santísima Virgen María, y comenzó con esto su devoción y su espiritualidad fuerte acerca de la Santísima Virgen María. Fue madurando mucho más su pensamiento, fue madurando mucho más su amor hacia la Santísima Virgen María, y se dedicó por completo entonces a servirla a ella a través de sus hermanos. Otro de los servicios y oficios que tenía que prestar Luis María en el seminario era el de velador. Él tenía que estar pendiente de los velorios que ocurrieran dentro de la casa, y debía acompañar al cadáver del difunto durante la noche mientras los demás descansaban. Esto fue también otra gran oportunidad para el santo, porque hacía grandes reflexiones acerca de la muerte, y sobre todo descubrió que era necesario atesorar tesoros para el cielo, como dice la palabra de Dios, antes que buscar acumular tesoros en la tierra, pues los de la tierra pasan, los tesoros humanos se quedan aquí, y él buscaba era la patria del cielo. En 1700, a la edad de 27 años, Luis María fue ordenado sacerdote, y escogió como lema para su vida sacerdotal ser esclavo de la Virgen María. Pero con esto entró otra gran dificultad. Luis María recibió la ordenación sacerdotal, lo que anhelaba desde hacía buen tiempo, pero sus superiores no lo dejaron ejercer su ministerio, le prohibieron confesar y predicar,
y lo colocaron en el seminario para que siguiera sirviendo. Él lo hizo con gran amor, con dolor, porque quería ejercer su ministerio sacerdotal y porque quería ser misionero, porque quería ser evangelizador. Y sin embargo le tocó quedarse relegado en el seminario prestando servicios menores. Pero más tarde los superiores lo envían para ser capellán de un hospital en el que se atendía de manera especial a los pobres y a los marginados. Allí prestó su servicio. No era lo que él deseaba, porque él quería servir a los pobres y a los marginados, pero lo quería hacer en la misión. Sin embargo, este trabajo en el hospital, como capellán del hospital, los pocos meses que estuvo, también lo cumplió a cabalidad. En el año 1706 decide Luis María recurrir al Papa para mirar si lo que está haciendo lo está haciendo mal, para descubrir qué son los errores que tiene, ya que sus superiores no han querido darle la oportunidad de vivir su vida y su apostolado misionero. El Papa, después de hablar con Luis María, lo nombra misionero apostólico y realiza a lo largo de su vida 200 misiones y varios retiros espirituales. Aquí se planifica la vida de nuestro santo, llega como a su culmen, su anhelo, su devoción, su espiritualidad, y lo logra colocar al servicio de los demás. La espiritualidad de Luis María se ve reflejado en una frase que hemos conocido mucho y que se ha hecho muy popular gracias al hoy beato Juan Pablo II. Pues el lema de Juan Pablo II era totus tus, todo tuyo, María. Y eso es un lema que el Papa recogió de Luis María Griñón de Montfort. Ese era el lema de su vida, ese era el lema de su espiritualidad, ser todos de María. Y él tenía como dos consignas especiales. La primera es que hay que buscar a Cristo y que hay que buscar parecernos a Cristo. La segunda consigna que tenía Luis María Griñón de Montfort es que ese camino para acercarnos a Cristo es la Santísima Virgen María. Luis María muere el 28 de abril de 1716 a la edad de 48 años, pero es un santo que se recuerda aún hoy por esa devoción grande que impuso sobre la Virgen María. Es un santo que hoy veneramos, que hoy recordamos, porque nos ha ayudado a comprender el papel especial de la Santísima Virgen María en la obra de la redención, porque nos ha ayudado a ubicarnos con ella en el momento y en el puesto necesario, porque nos ha enseñado que el camino para llegar a Jesús es la Santísima Virgen María.